Hola, ¿qué tal a todos los chicos, chicas, chiques, chiquiks que me siguen en este ejercicio semanal de pensamiento colectivo que hemos denominado la reflexión perrona de la semana? Esta semana vamos a hablar acerca de la idea de resistencia y sobre todo de integridad, porque creo que eso es algo que va de la mano con esta idea de la resistencia. ¿A qué nos debemos resistir? ¿Qué tanto es resistir sano? Y pues yo creo que en este sentido también diferenciar la idea de resistencia de cualquier otra que pueda desviarnos de la noción de mantenernos íntegros. Pero bueno, vamos a contactar nuestra bonita reflexión perrona de esta semana, la cual es una aportación de Sergio Palma, compañero de trabajo, y bueno, pues le agradezco mucho esta reflexión perrona que me ha dado la oportunidad de pensar acerca de varias ideas que tengo sobre lo que es la resistencia. Lo primero es esta frase: resistir es vencer, pero ¿hasta dónde es sano resistir? La frase, cuando menos la primera, resistir es vencer, encontré ahí en las diferentes inteligencias artificiales. Bueno, pues es que está atribuida a Juan Negrín, presidente de la Segunda República Española. Entonces, creo que para poder entender esta cuestión de la resistencia, me resulta fácil empezar con una metáfora, ¿no? En este sentido, la metáfora que me ayuda el día de hoy es la de remar en contra de la corriente, que es una manera de resistir. ¿Qué pasa cuando dejas de remar, cuando estás contra la corriente? Simplemente te vas, retrocedes, no es que quedes igual, ¿no? Dejar de esforzarse, dejar de buscar esto, es volverte parte de una corriente que igual y pues puede representar muchas cosas, muchas de ellas terribles, ¿no? Si pensamos en nuestro personaje, pues bueno, resistir era mantener la integridad de un país, de un proyecto político que bueno, pues al final de cuentas la historia nos refiere que terminaron precisamente mal porque pues, la resistencia se acabó en cuanto llegó Franco. Pero bueno, pues creo que pese a que no duraron todo lo que debieron o todo lo que pudieron, pues bueno, es un ejemplo de la importancia de no dejarte vencer en esta cuestión de resistir. Pero bueno, la pregunta que nos hace Sergio Palma, ¿hasta dónde es sano resistir? Me lleva a hacer una diferencia importante. No es lo mismo resistir que aguantar. A los hombres se nos educa para aguantar, ¿no? Aguantar trabajando, aguantar humillaciones, aguantar. Y creo que el aguante no necesariamente es sinónimo de algo sano. ¿No? Porque en los hombres desde muy jóvenes nos vamos retando a aguantar cada vez más, sobre todo cuando no tenemos poder o dinero. La manera en que nos vamos validando es haciendo actos de temeridad estúpida, donde nos ponemos en riesgo para demostrar que podemos estar a la altura de la expectativa masculina, ¿no? Y en ese sentido, el aguante tarde o temprano nos va a llevar a quebrarnos. Además de que el aguante no implica ningún tipo de transformación, sino de tratar de mantenerte en un sistema que está un poco loco, si te va exigiendo, ¿no? Pues incluso irte fragmentando para poder seguir en ese aguante.
No, esta cuestión de la fragmentación a mí me parece también muy interesante, ya que para mí la resistencia tiene que ver con la cuestión de la dignidad y de la integridad, no descomponernos en pedazos. Y es que hay tantas invitaciones a la fragmentación. Déjenme pongo un ejemplo personal alrededor de esto. La primera vez que yo escuché a Bad Bunny debió haber sido Bad Bunny y a toda la gente que cantaba reggaetón debió haber sido un año antes de la pandemia, como por 1900, digo, perdón, 1900, 2019. Y pues bueno, fue en un viaje en auto y la hija de mi novia puso alguno de ellos, ya ni siquiera recuerdo, pero pues digamos que fue Bad Bunny, sobre todo por lo que hizo en el Super Bowl, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Obviamente, pues yo lo escuché y lo primero que pregunté es, ¿qué demonios estoy escuchando? La respuesta de la hija de mi novia me hizo pensar y ella me dijo, deja de pensar tanto y solo siente la música. En ese momento me resistí, dije, no, cualquier invitación a no pensar es una invitación a dejar de ser yo. Y dije, no, ¿no? Y me resistí a ese movimiento musical. Ahora, lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl me pareció muy interesante, porque es un ejemplo bien interesante de resistencia cultural. Y es más, es curioso porque es resistencia sin necesidad de oposición. Es decir, demostró que era importante tener ciertos aspectos de la cultura latina a cuidar sin que necesariamente se opusiera a una conducta pues, precisamente norteamericana o anglosajona. Entonces, me sigue sin gustar su música, me sigue generando un cierto nivel de desagrado el reggaetón, pero definitivamente ha adquirido un respeto diferente por Bad Bunny, por lo que hizo precisamente en el Super Bowl. Entonces, pues creo que a partir de todo esto me obligó a repensar más este asunto de la resistencia, a qué resistirnos, cómo plantearnos esta cuestión de la resistencia. Y me acordé que hace muchísimos años me había topado con un libro que tuve que revisar y por eso me tardé en sacar de nuevo esta reflexión perrona, que es La resistencia de Ernesto Sábato, que embona muy bien con esta idea personal de resistir es mantener la integridad. Y la respuesta a la pregunta de hasta dónde es sano resistir, hay que resistir toda la vida, todas las influencias y tentativas que nos lleven a fragmentarnos, a dejar de ser íntegros. Porque la vida constantemente nos está poniendo estas tentaciones por presiones económicas, políticas, familiares, que nos piden dejar de ser nosotros auténticamente para ser lo que les conviene a los otros. Entonces, pues bueno, aquí Ernesto Sábato en este libro escribe 5 cartas en las cuales va planteando grandes temas en los cuales hay que tener una integridad. Uno de ellos es precisamente la pérdida de lo humano a partir del avance de la tecnología. ¿No? Lo criticaba a partir de la televisión, es un libro de los años 90, entonces pues por ahí era el influjo que había que defenderse, resistirse. Ahora tenemos las redes sociales, la internet y toda otra serie de cosas que constantemente nos está invitando a dejar de ser nosotros para ser otros o para estar conectados y consumir y dejar de pensar. No, sobre todo porque es una invitación a estar entretenidos, pero no necesariamente ocupados o dedicados con pasión a algo. Entonces, creo que tenemos que mantener esta humanidad, ¿no? Frente a todas las tendencias que hay a deshumanizarnos, a despersonalizarnos, a dejar de ser parte de una comunidad de personas, que es el segundo punto.
¿no? Creo que de alguna manera estamos en una sociedad que valora y fomenta mucho la individualidad a un grado de un egoísmo desbordado, ¿no? Donde las personas pueden pasar por encima de otras sin sentir ningún tipo de malestar, ¿no? O remordimiento. Entonces, si nos mantenemos humanos, es porque reconocemos que somos parte de una comunidad que nos hace humanos. Solo podemos ser humanos entre humanos. El valor de las pequeñas cosas, eso me gusta. Si recuerdan los que me han seguido cuando hablamos de la belleza, que era más fácil encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Y Sábato lo refiere a ciertos gestos simples, como una buena charla compartida, el trabajo manual, hacer cosas que igual y nos saquen un poco de la neurosis en la que estamos, ¿no? El arte y el silencio y la contemplación. Él plantea que la educación y sobre todo pues a todos los que nos dedicamos en parte a educar, debe de estar orientada hacia el asombro, a descubrir, ¿no? Y sobre todo a formarnos para ser, no para tener, porque cuando nos esforzamos y nos forzamos y formamos para tener, es vivir en el miedo totalmente, porque cualquiera me puede quitar lo que tengo. Pero cuando mi formación es hacia el ser, eso me fortalece porque nadie me puede quitar lo que soy. Así la resistencia es este acto que dice Sábato a negarse a ser indiferente. Yo agregaría esto a mantener esta integridad, a no separarnos en los múltiples fragmentos que nos está invitando constantemente en nuestro entorno, ya sea el trabajo, los diferentes grupos de pertenencia, el consumo. Entonces, creo que hay que resistir toda la vida, sobre todo para que toda la vida seamos nosotros mismos y cuando nos toque morir, pues moramos siendo nosotros y no solamente el reflejo de una serie de expectativas sociales que ni de broma nosotros escogimos y que si recordamos la diferencia entre resistir y aguantar, pues resistir vale la pena hacerlo toda la vida y aguantar tendríamos que pensar, allí sí, sí es sano aguantar porque es mantener un estado de cosas y sabemos que la sociedad en la que estamos, pues ni de broma es la mejor que podemos tener. Muy bien, bueno, pues hasta aquí la reflexión perrona de esta semana, ¿no? Les agradezco a los que se hayan quedado hasta el final de esta reflexión. Espero les sirva, ¿no? Les renueve los ánimos de resistencia y que pues se mantengan resistiendo hasta la próxima vez que nos encontremos en este espacio de reflexión colectiva. Misma invitación de siempre, suscríbete a la plataforma, a este ejercicio, la plataforma que lo estés viendo, comparte, difunde, comenta, por favor, comenten. Para mí es muy valioso ampliar toda esta reflexión a partir de sus comentarios. Tengan una buena semana, nos estamos viendo muy, muy pronto.